Hola, bienvenidos a la unidad número 1 del curso de presupuesto público. Es un gusto darle la bienvenida y empezar a compartir los conceptos que veremos en esta unidad. Para la primera semana del curso analizaremos y estudiaremos un poco los conceptos básicos que estructuran el presupuesto público y que nos dan los fundamentos para poder evaluar los siguientes elementos que veremos en semanas posteriores. Sin más preámbulo, procedemos con la unidad 1. Primeramente, tenemos un concepto básico que es el tema de la etimología del presupuesto, que en esencia hace referencia a qué es el presupuesto en sí mismo, cómo lo entendemos, cómo lo podemos definir y qué podemos entender por este concepto. La palabra presupuesto viene dada de el término pre, que claramente como su misma etimología lo señala, es previo, y el supuesto, que es algo dado o algo existente. ¿Qué podemos definir en cuanto a la parte de presupuesto? Podemos decir que en este caso, y particularmente en el concepto de presupuesto público, es un dato que se calcula a futuro, que se proyecta, esto es muy importante, siempre va a ser un dato que tenemos estipulado a futuro, basado en una naturaleza que puede ser privada o puede ser pública. En el caso del presupuesto público, por razones obvias, sería de concepto estatal o de concepto público, y en el caso del presupuesto público particularmente, siempre va a tener dos aristas. ¿Cuáles son estas aristas? La parte de ingresos y la parte de gasto. Es interesante en esta parte, pues en el concepto de presupuesto privado, la palabra en sí misma, por la misma etimología, hace referencia únicamente al gasto proyectado. Más sin embargo, en presupuesto público, por un concepto más de ley, más de precisamente lo que señala la norma, hace referencia a ambas partes, tanto a los ingresos proyectados posibles como a los gastos previamente definidos. La aplicación siempre va a ser futura y cierta. Estos dos principios son importantes. Quiere decir que el cálculo se hace previo, más su aplicación, su ejecución o su erogación, que posteriormente lo veremos en unidades más adelante, se da a un tiempo futuro. Tiene un principio de tiempo o de temporalidad que plantea básicamente un tiempo de aplicación y siempre será aplicado con base en los cálculos que se gestionan en su primera etapa. El presupuesto público tiene una base legal muy importante, incluso posteriormente veremos que es una ley que tiene un proceso para ser aprobado y tiene un tiempo de caducidad. Y es muy importante porque su ejecución depende precisamente de este tiempo. En principio, la ejecución debería ser igual en cuanto a montos, del monto que se calcula en cuanto se proyecta. Más sin embargo, dependiendo de las situaciones y del el hecho que se pueda justificar un aumento de este presupuesto o incluso una caída de este presupuesto, puede variar. Pero en principio y el punto de partida del presupuesto público es que este no varía. Este se calcula, este se estipula, se define para un tiempo específico y su aplicación debería ser directa. Debería ser dada precisamente para el monto que se planteó, para la partida que se partió y para la acción específica para la cual se partió de hacer o se creó el presupuesto en primera instancia. Una vez que entendemos los conceptos básicos del presupuesto público, podemos plantear alguna definición muy general. Si revisamos bibliografía, pues encontraremos definiciones tantas como autores hay. Más sin embargo, en términos de presupuesto público, podemos encontrar algunos parámetros muy generales. Siempre vamos a entenderlo como una precisión matemática, es decir, como un cálculo numérico, el cual conlleva una proyección que siempre va a ser dada a futuro con base en requerimientos. ¿Qué implica esto? Estos requerimientos tienen un destino específico, un uso específico y una función específica. Para efectos del presupuesto público, como mencionábamos, se calcula tanto los gastos a realizar, así como los ingresos posibles, y siempre van a estar dados en función de un factor de crecimiento. ¿Cuál factor de crecimiento? Puede ser la inflación, puede ser el crecimiento histórico, puede ser un crecimiento marginal del gasto. Pueden haber varios factores que también se analizarán más adelante, los cuales van a depender del término porcentual en el cual ese presupuesto va a crecer de un periodo a otro. Siempre va a ser definido como un instrumento de política pública, lo cual implica que está sujeto al escrutinio público y a la legalidad, lo cual también señala que tiene un componente legal muy importante, lo cual implica que al ser derecho público va a estar ligado y va a estar sujeto a lo que la norma en sí misma diga. Hay un tema de inflexibilidad en este caso. Y la parte relevante también del presupuesto público es que siempre va a generar una diferencia. Esa diferencia va a ser dada precisamente por
la resta que haya entre los ingresos y los gastos. Podemos hablar también que el presupuesto público siempre lo podemos definir como una proyección matemática, como lo ven, la cual estará contemplando entonces tanto los ingresos como los egresos. Definido el presupuesto público, podemos entonces entender algunos factores básicos o elementos que lo componen, entiéndase sus factores principales o sus elementos relevantes. Tal cual como lo señalamos, podemos observar que el presupuesto tiene dos partes. Cuando hablamos de presupuesto público, específicamente, vamos a analizar dos elementos. El componente del ingreso, el cual siempre va a ser señalado con una Y mayúscula, y el componente del gasto, el cual tiene una nomenclatura de una G mayúscula. La diferencia presupuestaria, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, siempre se va a conocer como déficit o como superávit. En el caso de un déficit, se da o se precisan aquellas situaciones donde el gasto es mayor al ingreso, ergo la diferencia sería negativa, lo cual implicaría que tendríamos un faltante. Ese faltante se deriva básicamente de una sobreejecución de gastos o de una caída en los ingresos proyectados, los cuales no alcanzan los ingresos que originalmente se tenían y por ende caeríamos en un déficit de presupuesto público. El superávit de presupuesto público es en el caso contrario, cuando los ingresos son mayores a los gastos. Para este caso en particular, tendríamos situaciones tales como que los ingresos crecieron imprevistamente, los gastos se lograron controlar, los gastos fueron menores a los proyectados, que como les decía en principio no debería ser, porque el principio de exactitud o el concepto de exactitud debería privar en los presupuestos públicos. Si se hace toda una gestión de proyección, pues debería ser básica y debería ser totalmente vinculante para los presupuestos. Y finalmente tenemos el concepto de consolidación. La consolidación presupuestaria es muy sencilla y tenemos que entenderla como la sumatoria de todos los presupuestos individuales. El presupuesto público es uno solo, hay un presupuesto general de la República, el cual se alimenta de diferentes presupuestos de instituciones. Incluso dentro de una institución pública tenemos presupuestos por departamentos, por secciones, por áreas, los cuales se suman y me generan un solo presupuesto. Por eso pueden ver en la fórmula que el PC, presupuesto consolidado, básicamente es la sumatoria del presupuesto de un departamento, más otro departamento, hasta llegar a la totalidad de estos departamentos. También esto aplica para el presupuesto general de la República, el cual básicamente es la sumatoria de los presupuestos de todas las instituciones del gobierno. Un tema importante, el tema del tiempo en cuanto a presupuestos públicos, es básicamente de un año y responde precisamente a un principio que se analizará en la unidad correspondiente a los principios de anualidad, el cual no solamente para la República en general, sino para las instituciones suele ser aplicable. Presupuesto de un año calendario. Entendidos estos conceptos, podemos entonces plantear algunos elementos conceptuales o algunas estructuraciones básicas del presupuesto que tenemos que comprender para efectos de ubicar más o menos a la gestión de dónde estamos realizándola. Al entender un presupuesto público como una herramienta de política pública, lo cual implica que está sujeto a un concepto de legalidad, también está sujeto a la contabilidad nacional. Es decir, la contabilidad nacional, la que lleva los datos y la que precisa los resultados y las proyecciones que vamos a trabajar en un presupuesto. Esta proyección siempre va a ser una proyección en dos aristas, como vimos, ingresos y gastos, los cuales, de acuerdo incluso a la misma norma, habla de que no debe ser nunca mayor el gasto proyectado que los ingresos probables, lo cual pues no necesariamente siempre se cumple, pero al menos ese es el principio que se debe cumplir aquí en cuanto a la proyección. Que esta proyección nunca, por lo menos en el cálculo, plantee un déficit de antemano. El gasto siempre debe estar basado en requerimientos, lo cual implica que el gasto tampoco puede ser sujeto a una discrecionalidad absoluta, sino que el gasto debe ser basado precisamente en esos requerimientos institucionales, constitucionales, incluso a nivel de política pública y de manejo de los recursos del Estado. Y el ingreso debe ser basado en lo que llamamos la probabilidad material y real, lo cual implica que es un ingreso que realmente exista una probabilidad coherente de que se vaya a recibir. No deben inventarse ingresos, no deben sobrecrearse ingresos ni pensar en ingresos que no van a poder ser recibidos, porque a la postre, en la ejecución del presupuesto, pues ocasionaríamos un déficit que no es lo que estaríamos buscando para estos casos. El presupuesto, una vez que está aprobado, tiene fuerza vinculante, lo cual implica que tiene casi fuerza de ley, prácticamente de hecho tiene fuerza de ley y debe respetarse. Más sin embargo,
a pesar de que el concepto general es que es inflexible en materia de presupuesto público, salvo casos contrarios y vía presupuestos extraordinarios, este podría ser cambiado. Pero al menos el punto de partida y el principio es que no debe ser cambiado. Se debe crear, se debe calcular, se debe proyectar y con base en esto pues tenemos el presupuesto pues creado. Y finalmente tenemos el concepto del principio de legalidad, que el principio de legalidad hace referencia a un concepto o a un principio general del derecho y en esencia lo que dice es que no puede realizarse todo aquel sujeto de derecho público, es decir, funcionario público o persona que esté sujeta al ordenamiento jurídico público, no puede hacer más allá de aquello que la ley o la norma expresamente le plantee. Lo cual implica que el presupuesto público está sujeto a este principio de legalidad. No puede hacerse más allá ni puede crearse más de lo que la ley expresamente diga. El sujeto de derecho público pues tiene un grado de inflexibilidad fuerte debido a este principio y debe respetarlo. No debe extralimitarse en sus competencias. Lo mismo podemos extrapolarlo al concepto del presupuesto público. Si bien es cierto, como ven al final, a nivel institucional pueden haber parámetros diferentes, estos parámetros tienen que estar sujetos a este principio de legalidad y deben ser también coherentes con la política general de la contabilidad nacional y del presupuesto público general. Es decir, deben ser congruentes con este principio de legalidad y todo ir en una misma línea de acción y en una misma línea de ejecución. Surge aquí un dato interesante que en la práctica a veces suele equivocarse un poco, que es el concepto de tasas y porcentajes. A veces suele utilizarse indistintamente y realmente son dos conceptos separados. Cuando hablamos de una tasa, ambos son expresados en porcentajes, eso debemos dejarlo claro. Más sin embargo, la tasa tiende a variar con el tiempo. La tasa es un dato porcentual que varía con el tiempo. Dos ejemplos de esto, la inflación y la tasa de crecimiento. No son porcentajes, son tasas. Y un porcentaje hace referencia, nuevamente, a un dato que es expresado de manera porcentual, pero que no varía con el tiempo, que no cambia, sino que es inamovible en función de la variable del tiempo. Los impuestos, los descuentos podrían considerarse porcentajes. Es muy importante porque no es lo mismo hablar de un crecimiento por tasa o de un crecimiento por porcentaje. Usualmente, en materia de presupuesto público, el crecimiento suele ser dado por tasa de crecimiento del PIB, por tasa de inflación, por tasa de inflación ajustada, entre otras. Entonces, sí es importante, por lo menos desde el punto de vista de la gestión de presupuesto, entenderlo y más allá de una diferencia meramente semántica, entender que es una diferencia no solamente semántica, sino técnica e incluso numérica. La tasa varía con el tiempo, mientras el porcentaje es inamovible con el tiempo. Esto es muy importante porque de aquí salen tres principios básicos, que son el principio de estandarización, el de cambio y el de agregación. Estos principios son fundamentales para la gestión de presupuesto, especialmente en la parte pública, pero también de manera muy relevante en la parte privada. Y básicamente lo que señala el primer principio es que todos los datos que vayamos a trabajar deben estar dados a un mismo tiempo. Es decir, no podemos trabajar un dato que está a 6 meses y otro que está dado a 4 meses. Tendríamos tiempos diferentes y debemos estandarizarlos. Partimos del principio, al menos para el presupuesto público, que el dato que suele manejarse es de un año. Es el principio de anualidad y es el dato que tendemos a trabajar. En este caso, la estandarización es muy sencilla. Se toma el dato, se divide entre los meses a cual tengamos ese dato y multiplicamos por el NMK, que el NMK no es otra cosa que el tiempo estándar que andamos buscando. Una vez que tenemos los datos al mismo tiempo, expresados en la misma unidad temporal que queremos, pues procedemos a hacer el principio de cambio, que no es otra cosa que un delta o un cambio porcentual, donde tomamos el dato 2 menos el dato 1 entre el dato 1. Entiendas en este caso el dato 2, el más reciente, y el dato 1, el anterior. Aquí surge y se recalca la importancia de que los datos estén estandarizados. No podría, por ejemplo, si uno es de un año 2019 y otro 2018, ambos tienen que estar al mismo tiempo. No podríamos aplicar esa fórmula de cambio si estuviesen a tiempos diferentes. El tercer principio y último principio es el de agregación. Una vez que tenemos ya la tasa de cambio creada, obtenida por esa fórmula de cambio, pues podemos agregar esta fórmula de cambio al dato más reciente. Y es este principio de agregación que usualmente usamos para calcular el presupuesto. Tomamos el dato más reciente y lo multiplicamos por 1 más ese factor de crecimiento. En este caso sería una tasa. Eventualmente podría ser un porcentaje X, pero si el delta, que es ese triangulito que ven ahí en el principio de agregación,
viene de la fórmula anterior de cambio, pues estaríamos hablando de una tasa. Abajo tienen la nomenclatura y estos tres principios me permiten entonces tener la base para el cálculo de un presupuesto. Aplica tanto en la gestión pública como en la gestión privada. Pero en la gestión pública es particularmente importante porque esa tasa usualmente es definida incluso por la misma ley. Puede ser inflación, puede ser crecimiento del PIB, puede ser crecimiento histórico de gasto, pero debemos estandarizarla y debemos trabajarla al tiempo que la norma me exige, que usualmente en presupuestos públicos, reitero, suele ser un año. Acá tenemos un ejemplo. En este caso no estaríamos trabajando para un año, estaríamos trabajando para 4 meses. Arriba pueden ver que tenemos un presupuesto trimestral, ese 3 en subíndice, indica el tiempo al cual el dato es dado. 2019 está dado a 3 meses, presupuesto está dado a 5 meses para el 2020. Vean que los datos están en este caso en moneda extranjera. Queremos obtener un presupuesto para el 2021 de 4 meses, lo cual implica que no podríamos trabajar el presupuesto con esos datos como están. Tengo uno a 3, tengo otro a 5 meses. El más reciente es el 2020 y el anterior sería el 2019. Primer paso que tendríamos que hacer es estandarizar. Como pueden ver a la izquierda, ahí tendríamos el presupuesto del 2019, lo dividimos entre su dato, multiplicamos por el tiempo estándar y haríamos lo mismo para la estandarización del 2020. Con esto obtenemos los dos datos al tiempo estándar, 34.133 para el 2019, 42.302 para el 2020. Ambos ya estarían dados a 4 meses. Una vez que tenemos estandarizados los datos al tiempo que queremos, que en este caso sería 4 meses, podemos proceder con el principio de cambio. Principio de cambio, dato 2 menos dato 1 entre dato 1. O N2 menos N1 entre N1, también puede llamarse de esa manera. Esto me daría una tasa, en este caso me estaría dando una tasa de crecimiento que es 23.96%, 0.2396. Pueden multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. Obsérvese que el 4 indica el subíndice, indica básicamente el tiempo. Y finalmente con esto podríamos entonces obtener el presupuesto. Y el presupuesto lo que haríamos básicamente es multiplicar el dato más reciente, que serían los 42.312, que es el dato del 2020, por uno más el factor de crecimiento, que en este caso es 2396 o 0.2396, y obtendríamos el presupuesto para el 2021, que sería 52.450. Nuevamente, dado a 4 meses. Pueden observar que se respetan los tres principios y con base en los tres principios, pues podemos hacer una aproximación muy sencilla de lo que sería el presupuesto dado para el periodo siguiente y al tiempo que nos están exigiendo en este caso, que serían los 4 meses en cuestión. Para ir cerrando la unidad, tendríamos el concepto de responsabilidad. Es muy importante el concepto de responsabilidad y en el caso del presupuesto público tenemos 4 tipos de responsabilidades. La persona gestora del presupuesto público puede incurrir en estas responsabilidades. La primera es lo que llamamos en derecho la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es del acto mismo, es decir, el simple hecho de que ya sea un presupuesto público, por ser una política propiamente del Estado y una política pública, genera responsabilidades. ¿Responsabilidades sobre qué sentido? La malversación, el uso, el mal cálculo, la falta de diligencia. Puede haber responsabilidad objetiva desde su precisión, desde su cálculo, hasta la ejecución del presupuesto, lo cual implica que es un concepto que debe tenerse mucho cuidado para gestionarlo. Puede ocasionar responsabilidad laboral también en caso de que se logre probar que hubo una mala praxis o una falta de diligencia o cuidado en el funcionario que crea que precisa el presupuesto público, que lo utiliza, no necesariamente que lo hace de mala fe, pero sí que por falta de capacidad técnica o falta de pericia ocasiona algún problema en cuanto al presupuesto, sí podríamos hablar de una responsabilidad laboral. Incluso pudiese llevar hasta despidos. Incluso dependiendo de la falta, podría ser un despido sin responsabilidad. Responsabilidad civil, en caso de probarse algún daño, sin necesidad de que haya mala fe, podría haber una responsabilidad monetaria. La civil usualmente se repercute en responsabilidad monetaria y pueden haber daños y perjuicios, entendiendo daños como el hecho dañoso que se causa instantáneamente y el perjuicio como todo aquello que se derive a futuro de ese daño. Y finalmente, en caso, pues claramente de haber dolo o culpa, entendamos el dolo como la mala intención y la culpa no necesariamente como la mala intención, pero aún así responsabilidad propia de la persona por hacer o por no hacer, y que esto esté tipificado. Tipificado quiere decir que el Código Penal lo defina como un delito o alguna ley en particular lo defina, podría haber también responsabilidad penal.
Como pueden ver, el presupuesto público conlleva responsabilidades importantes. Por eso la diligencia, el cuidado y la responsabilidad del funcionario público debe ser muy importante. Debe ser dada a fondo y debe ser precisada con toda la diligencia del caso y con todo el cuidado del caso. De esta manera, estaríamos cerrando entonces lo que es la unidad 1, donde hemos visto los conceptos estructurales para definir lo que es el presupuesto público y que nos darán paso a posteriores definiciones más importantes, más a fondo, en unidades siguientes. Esperando haya sido de provecho, nos vemos en la siguiente unidad.